doy la bienvenida a todos los que estáis en este webinar, tanto de España como de Latinoamérica, que me consta que también hay personas que están conectadas. Bueno, yo en realidad hoy soy el telonero, o sea, aquí la estrella es Diego y vamos a intentar sacarle el máximo jugo. Tengo la oportunidad de conocerle desde hace muchísimo tiempo bueno, pues él ahora mismo es responsable de Data Insights en Banco Santander España, lleva ya casi 2 años, pero casi yo diría que una década en Santander Tecnología y siempre con responsabilidades pues, en Big Data, en arquitectura. Yo creo que él ha sido de los pioneros. Pero también pues en Isbank pues yo creo que también está desde los comienzos, con lo cual pues podemos decir que casi toda su trayectoria pues tiene que ver con la tecnología, la analítica, el Big Data, y además tiene madera de consultor pues porque viene de la cantera de Soluciona, que fue y de Norte Sistemas, que también yo creo que fueron los pilares, ¿no?, de la consultoría en España pues en los 90. Somos viejos rockeros, ¿verdad, Enrique? Viejos rockeros, efectivamente, Diego. Entonces, yo creo que es un gran conocedor de cómo la tecnología, Big Data y la analítica aplica a los procesos bancarios y ha vivido de primera mano pues la implantación de verdad del Big Data en el banco, ¿no?, en el Banco Santander. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues precisamente de la aplicación de valor de la analítica, de la nueva analítica en los procesos. Pero claro, hay que tener en cuenta que el sector financiero pues, fue de los pioneros en aplicar analítica. Es decir, los mercados financieros, las bolsas, las mesas de tesorería, pues aplicaban, yo diría que hasta tiempo real, lógicamente porque había que tomar decisiones en tiempo real. Y esto pues sucedía ya en los años 80 en las principales bolsas y mercados pues del mundo, Londres, Chicago, Nueva York, y luego pues de ahí fue pasando al resto de mercados. Y por lo tanto, pues es algo que tiene pues más de 20 años en el haber, y quizá lo que tenemos hoy es que se ha democratizado a otros procesos, ¿no?, dentro de las entidades. Aquí hay solamente voy a compartir una transparencia con vosotros que me gusta particularmente pues porque, bueno, pues yo creo que se visualiza bastante bien pues cómo aplica la analítica a los procesos bancarios, ¿no? Y veis precisamente cómo pues el Business Analytics, el Business Intelligence, que al final pues data como concepto de los años 60, concretamente el año 59, acuñado por un consultor de IBM, por Peter Lund, pues cuadros de mando, los famosos 6 Executive Information System de los años 90, pues servían para que los comités de dirección tomaran decisiones. Evidentemente no eran real time, es decir, la cadencia del dato pues solía ser mensual. Pero luego pues vino el forecasting, es decir, pues tratar de adivinar qué es lo que va a pasar en los índices bursátiles. A mí me tocó en los años 90 como proyecto de fin de carrera pues hacer un proyecto de forecasting sobre el índice general de la Bolsa de Madrid, que se llamaba en aquella época. Las Time Series, el Machine Learning o el Data Discovery, pues todo esto ha venido después. Pero, por ejemplo, o sea, nosotros en Tinámica también trabajamos en Colombia. En Colombia todo lo que es anti-money laundering, por razones obvias, la gestión de alertas por temas de seguridad, la gestión de casos críticos, pues también lleva muchos años realizándose y se realiza pues, con analítica avanzada. También desde hace años, pues todo lo que tiene que ver con clientes, es decir, pues para
perfilarlos, obviamente, aunque hoy pues, está el Reglamento General de Protección de Datos para poner límites, Nested Offer, índices de lealtad, real-time marketing, marketing digital, omnichannel, bueno, pues ahí hay una aplicación bastante potente. Temas de fraude, de todo lo que son fraude en las operaciones, tanto a nivel particular como a nivel empresa, fraude transaccional, fraude interno, pues porque se provocan o se producen errores, o en temas de riesgo, es decir, las áreas de riesgo pues son las que normalmente también más aplicación tienen de la analítica y de los indicadores, cumplimiento normativo, es decir, con las normas IFRS 9, 10, 11, los riesgos de liquidez en mercado, el riesgo de los modelos. Desde hace unos años, con todo lo que ocurrió en la banca, con los test estrés, los credit scoring, y la inteligencia artificial lo que en el fondo te da, pues esa analítica avanzada que te permite dar un paso más, realmente resolver o analizar problemas complejos, con muchas variables, con muchas fuentes de datos, llevarlos al real time y, bueno, pues utilizar también pues tanto procesamiento de lenguaje natural como todo lo que es temas de imagen y de vídeo o tratar de hacer forecasting, pero forecasting de largo plazo. Y esto se soporta pues, con tecnología Big Data, es decir, que la base pues, es Apache Hadoop, como sabéis, con Data Governance, Data Federation, Data Quality, integración de datos, arquitecturas que permitan un procesamiento en streaming de esos datos, ¿no? Y de todo esto, pues Diego sabe bastante porque ha estado involucrado en tanto las arquitecturas como en su explotación. Y yo, sin más, pues la primera pregunta que te haría es, ahora mismo, Diego, ¿cuáles son los procesos en el banco que crees que están más impactados por la analítica? Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Enrique, o buenas tardes, mejor dicho. Bueno, buenos días podría ser en Latinoamérica. Sí, buenos días a los de Latinoamérica, efectivamente. No sé si cumplo con las expectativas de todo lo que habéis dicho sobre mí, pero bueno, estoy aquí sobre todo pues, para daros mi experiencia, la visión. Lo que sí es cierto es que he pasado por muchos departamentos y siempre ligados al mundo del dato, y es un tema que me apasiona, evidentemente, si no, no estaría aquí. ¿En dónde se está aplicando más actualmente? Pues en exactamente los puntos que has mencionado. Yo creo que son los aspectos principales donde se está aplicando. En fraude, en blanqueo de capitales, los temas de cumplimiento, todo lo que es el reporting regulatorio. O sea, son aspectos clásicos, como bien decías, que se llevan haciendo desde hace años. En el caso, por ejemplo, de prevención de blanqueo, yo creo que es un ejemplo típico donde el Big Data y el Machine Learning o la inteligencia artificial aplica casi en todos los aspectos. O sea, no hay un solo aspecto de la prevención de blanqueo donde pueda intervenir. Interviene el real time, interviene la gestión preventiva, interviene el análisis predictivo, intervienen muchísimos aspectos que son súper interesantes y, bueno, y complejos. Porque al final, como en la vida misma, ¿no? El banco va siempre por detrás de los malos. Los policías van por detrás de los cacos, que son los que siempre tienen las mejores ideas y muchas veces las herramientas para innovar más que las propias industrias, ¿no? o que la propia policía, ¿no? Pues aquí vamos siempre pues, descubriendo nuevos mecanismos, nuevos patrones de uso y bueno, pues la tecnología no deja de ser pues, un aliado más. Uh-huh. En el mundo del marketing, pues por supuesto, pues cada vez tenemos clientes más exigentes, un entorno más complejo, cada vez tenemos más datos y bueno, pues es otro área clarísima donde
no paramos de aplicar inteligencia artificial, algoritmos, de retención sobre todo. Ahora están muy de moda las encuestas de NPS y hacer seguimiento de prácticamente todo. Y bueno, y el marketing cada vez más personalizado. Cada vez somos más exigentes como clientes y cada vez exigimos más, ¿no? Entonces, ahí hay un recorrido brutal. Otra área tradicional del mundo de la analítica es la de riesgos. Como digo yo, los bancos tienen una gestión fundamental, que es la gestión de riesgos. O sea, no va de otra cosa. O sea, un banco es gestionar riesgos. Prestan dinero y en base a eso, pues, tienen que tener todas las garantías de que ese dinero se les va a devolver, ¿no? Y también guardan nuestro dinero, con lo cual igualmente tienen ahí un riesgo tecnológico y operacional increíble. Al final, muchas veces la gente se pregunta, oye, ¿por qué me cobran por mi dinero? Pues ahora mismo, por prestar dinero casi no ganan los bancos, prácticamente no ganan nada, porque los tipos de interés a los niveles en los que estamos, si veis la cuenta de resultados de cualquier banco, el margen financiero ya tiende a cero, porque el cero de un tipo cero, pues no es nada prácticamente. Pero en cambio, custodiar el dinero sí es un activo también, y garantizar que ese dinero lo puedes recuperar en un momento dado, incluso en situaciones extremas, pues ante determinadas eventualidades, ¿no? Y otro área también que está desarrollando mucho la analítica es control de gestión. Los EMAIs tradicionales, los MIS financieros, bueno, en la banca, pues el MIS financiero es una pieza básica para la gestión, ¿no? Toda la analítica contable es un mundo fundamental, pero la analítica de gestión pues nos da la visión de qué nos está pasando, qué productos están siendo rentables, cuáles no, qué clientes funcionan mejor, qué oficinas funcionan mejor, qué servicios funcionan mejor. Bueno, pues eso es un campo tradicional también y de evolución. ¿Y qué es lo que está cambiando últimamente? Pues que esto que afectaba a estas 4 o 5 áreas fundamentales del banco, pues se está llevando a todas. O sea, el cambio ahora radical es que cualquier departamento, desde el más operacional, el back office más absoluto de la organización, está tendiendo a utilizar tecnología para automatizar, para tomar decisiones automatizadas, para mejorar su servicio y para fundamentalmente reducir costes, que es otro de las grandes presiones que tiene la banca ahora. Y como decía, ¿con qué enfoque? Pues los 3 ejes clásicos, ¿no? O sea, o aumento mi beneficio, bien porque vendo más o productos que antes no era capaz de comercializar, o reduzco costes, o sea, por cualquiera de los dos lados aumento mi beneficio y estoy siendo rentable, bien porque mejoro la experiencia de mis clientes, o sea, ofrezco cosas que les hacen más fácil la vida. Como decía antes, cada vez somos más exigentes como clientes, como usuarios, ¿no? Y cada vez demandamos más. O sea, lo que hoy le pedimos a una app de banca móvil no tiene nada que ver con lo que le pedíamos, ya no digo a una app de banca móvil hace 15 años, sino lo que le pedíamos al propio banco en la oficina. Entonces, cada vez somos más demandantes y cada vez exigimos más. Eso es una realidad. Y luego, pues, el tercer eje, que es a mí el que más me gusta y el que más me atrae siempre, es el de ofrecer productos innovadores. O sea, tenemos una tecnología maravillosa que, como digo yo, explotamos al 5% y más en la banca y que puede ofrecer cosas que todavía no soñamos. Lo que pasa es que nos cuesta cambiar el chip, sobre todo a los que llevamos más años en la organización e incluso a los negocios, porque hay cosas que pensamos que no se pueden hacer y sí se pueden hacer ya. Entonces, esos son los puntos, yo creo que fundamentales. Respondiendo a tu pregunta, que me he enrollado mucho y paradme la próxima vez, se está usando en todos los ámbitos del banco ya. El Big Data, el Analytics, la inteligencia artificial, la automatización, esa es la realidad. Cada vez más, áreas más progresivamente, otras áreas, pues las áreas especialistas, obviamente,
pues son cada vez más demandantes, pero en todos los ámbitos de la organización se está ya implantando una cultura de gestión en base a los datos y de toma de decisiones en base a los datos. Ahí, Diego, o sea, es verdad, y yo creo que el banco es pionero, sí, y yo creo que eso lo vemos pues, porque comercialmente, evidentemente, lo exponéis, pero es pionero en productos innovadores. Pero mi pregunta es, porque tú dices, bueno, has dado ahí, dices, bueno, al final se utiliza un 5% de toda la potencialidad que hay, pero a nivel de oficina, es decir, ¿hasta qué punto la tecnología o cómo se podría hacer para que pues una persona que lleva toda su vida en oficinas tratando con clientes, pues pueda utilizar más la información para tomar decisiones? Y yo pongo un ejemplo, es decir, pues oye, como cliente del banco, pues he tenido que pedir un crédito hipotecario hace no mucho y me ha dado la sensación de que se ha repetido todo. La última vez que yo creo que pedí un hipotecario pues fue hace quizás 2 décadas y me ha sonado todo un poco a lo mismo. Quizá a lo mejor por detrás en back office, evidentemente no, pero digo, me da la sensación de que esta oficina sigue trabajando como siempre y que el scoring, el análisis de riesgo, incluso mi perfilado como cliente, y a lo mejor estoy equivocado, o sea, yo sé la potencialidad que tiene el banco detrás, ¿no? Pero ¿entiendes mi pregunta, no? O sea, Sí, sí, hasta que perfectamente. Y conectamos todo esto. cuando decías que el banco era innovador, yo estaba... a ver, yo quiero pensar que sí, que estamos innovando y que estamos haciendo cosas, pero yo como tecnólogo, no como empleado de banca, sino como tecnólogo, creo que estamos aprovechando todavía muy poco de lo que potencialmente podemos aprovechar. Y es verdad que hay procesos todavía, bueno, el de una hipoteca yo creo que todavía es muy batch, como digo yo, es demasiado batch. Es verdad que seguramente la experiencia, si contrataras online, sería completamente distinta en muchos aspectos, pero el ir a la oficina, la intermediación con el comercial o con el agente de la oficina y demás, pues sigue siendo muy, muy clásica. Pero hay perfiles para todo. Hay gente que, por ejemplo, que odia ir a la oficina e incluso para una hipoteca, pues no se plantea ir. Y tiene mecanismos para hacer prácticamente todo el proceso online y en cambio, pues yo qué sé, yo creo que hay momentos puntuales donde a determinadas personas, quizás los que somos más mayores, pues te gusta verle la cara a la persona que te va a ofrecer determinado producto, ¿no? Entonces, ahí seguramente sí es cierto que la experiencia sea mucho más tradicional. Pero vamos, no, hay determinados aspectos en la oficina, por ejemplo, yo creo que el nivel de innovación todavía cuesta que llegue. Es verdad que tienen mucha más información de la que tenían hace 10 años o hace 15 años, o sea, tienen una ficha nuestra, vamos, espectacular y además actualizada casi en tiempo real. Pero es verdad que lo que es la interacción y el trato y la experiencia pues sigue siendo muy, muy clásica. Han cambiado mucho las oficinas, hay oficinas ahora que están mucho más modernas, con un aspecto pues mucho más renovado, pero bueno, pero la realidad es que vamos cerrando oficinas y seguiremos cerrando oficinas a pasos agigantados. Pero precisamente por lo que dices, porque hay mucho público que ya no pide eso. Sí, bueno, yo te hacía la pregunta porque a mí me obligaron a ir a la oficina, si no. Si no, te hubieras negado, ¿no? Sí, yo soy de oficina online pues desde los años 90, ¿no? Pero no, en este caso fue así. Pero bueno, o sea, que lo entiendo y al final, pues quizá tienen que convivir los dos mundos, el offline y el online, hasta buscar un punto de convergencia, que yo creo que la situación en la que estamos, pues lo fuerza y bueno, pues obviamente pues se están cerrando oficinas, pues con las integraciones, pues con el Popular, con la integración con el Popular, pues evidentemente había duplicidad y se seguirán cerrando. No, pero es independiente. Yo creo que a nivel banca todos los años sobran oficinas. Es que es una realidad. O sea,
y bueno, pues eso va a abocar a esa convergencia. ¿Cómo ves, o sea, desde el punto de vista, cuál es el mínimo que hay que tener en un banco grande o pequeño? Desde el punto de vista de arquitectura, desde el punto de vista de tecnología, ¿cuáles son los mínimos para poder pues tener una analítica avanzada? Porque, bueno, venimos de los core banking monstruosos que eran open source, o bueno, open source, eran desarrollos propios. O sea, los bancos fueron los primeros en hacerse sus propios desarrollos, no open source, ¿no? Porque luego oye, eran propios, ¿no? Pero que luego se vendían a terceros pero claro, ahora todo ha cambiado, ¿no? Desde el punto de vista de las arquitecturas, las aplicaciones, el backend, el frontend. ¿Cuáles son los básicos desde tu punto de vista? Bueno, en la slide que mencionabas antes ya ibas guiando un poco por dónde van los tiros, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay dos must, que son las arquitecturas Big Data. Aquí hay distintos gustos y flavors dependiendo de cada uno, pero el más extendido es obviamente con plataformas Hadoop y con arquitecturas Lambda, con una arquitectura en real time muy potente para gestionar todo lo que son los eventos y las interacciones en tiempo real con el cliente, que cada vez son más importantes y cada vez ofrecen más tanto oportunidades de negocio como oportunidades de mejorar el servicio con el cliente, ¿no? de mejorar su experiencia con el banco. Multitud de casos que estamos ya implantando gracias a esta plataforma. Y luego las clásicas tradicionales del mundo más batch, del mundo más analítico, que ahora recaen sobre los famosos data lakes o los delta lakes y demás, y que interactúan con la otra capa para ofrecer información quizás no tan de rabioso tiempo real, pero sí que enriquecen ese tiempo real para tomar decisiones importantes con el cliente, ¿no? Entonces, al final, esa es la arquitectura básica y yo creo que es prácticamente un estándar ya en la industria. Y dependiendo ya de las capacidades de cada uno, pues lo que empieza a tomar un valor fundamental también es las propias clouds. O sea, estos entornos están montados normalmente en clouds propias, en clouds propietarias de cada banco, y las clouds públicas y clouds híbridas es hacia lo que tendemos. Pero por un tema de pura escalabilidad y supervivencia, los bancos no pueden competir ya a nivel de infraestructura con lo que ofrecen los grandes proveedores tecnológicos, ni pueden ni quieren, yo creo, porque o sea, las posibilidades que tienen un Google, un Amazon en ofrecerte infraestructura a un precio muy razonable al instante, con una escalabilidad brutal, prácticamente yo creo que ninguna industria puede competir con eso hoy en día. Y entonces, ese modelo híbrido que te permita conjugar las clouds públicas con tu propio servicio, digamos, on-premise, que también tiene sentido en algunos casos. Si tú tienes levantado el servicio todo el día con un uso potente durante casi las 24 horas del día y los 365 días del año, pues pagar por uso en ese caso tampoco tiene mucho sentido. Seguramente te sea mucho más rentable tener una infraestructura on-premise para determinados servicios. Pero la combinación de ambas es lo que te va a llevar a un modelo de eficiencia, de escalabilidad y de crecimiento continuo, ¿no? Y luego las clouds públicas hoy ofrecen todo. O sea, ofrecen infraestructura, pero ofrecen una barbaridad de servicios analíticos que y a un precio pues muy, muy razonable y muy competitivo. Entonces, igual, implantar todo ese tipo de servicios analíticos en cualquier empresa, por grande que sea, tiene un coste y requiere un tiempo y de una base y un conocimiento arquitectónico que nos cuesta mantener el ritmo. Lo tenemos para los basics, como decías tú, pero nos cuesta mantener el ritmo en las nuevas tecnologías. Entonces, todo esto complementado pues, con todas las novedades que hay en la industria, pues bases de datos no SQL, este tipo de cosas, yo creo que al final conforman
ese grupo de mínimos que comentabas, pero que esos mínimos, al ritmo al que evoluciona la tecnología, cada vez se convierten en una auténtica locura. Sí, ¿y cómo ves en la parte analítica, es decir, la convivencia entre, o sea, el on-premise y el no on-premise? Es decir, pues por ejemplo, la banca pues, ha sido un consumidor nato pues, de analítica con SaaS por su robustez y empaquetamiento también y facilidad, yo creo Y también. versatilidad y facilidad, exacto. Sí. Producción. ¿Hasta qué punto ves que hay una amenaza, es decir, hacia este tipo de fabricantes desde el punto de vista analítico? También desde el punto de vista de infraestructura, es decir, en bases de datos, en mainframe, pues tenemos a IBM, a Oracle. Es decir, ¿cómo lo ves? Es decir, desde el punto de vista de un banco, por ejemplo, bueno, pues yo sé la inversión que hacéis, por ejemplo, en SaaS. Es decir, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Es decir, ¿dónde se puede quedar SaaS o fabricantes del estilo de SaaS? No solamente está SaaS, SaaS es el líder. Yo lo veo, fíjate, no solo con la analítica, lo veo en general, con toda la industria. O sea, hemos pasado de un modelo en el que ha habido grandes fabricantes que ofrecían productos, pues como puede ser SaaS, productos muy potentes, muy versátiles. Pues en el caso de la analítica, pues como bien decías, son prácticamente líderes en determinados sectores. En el nuestro, vamos, lo han sido sin lugar a dudas. Pero creo que la tecnología, sobre todo el software, está cambiando de forma radical. O sea, el open source ha venido para quedarse. Y los grandes productos ahora no vienen de estos fabricantes. Hadoop, bueno, Cloudera o como lo queramos rebautizar, son los grandes productos ahora. Y competir con un producto que se está evolucionando todos los días con multitud de gente invirtiendo en él de distinta índole y utilizándose en distintos sitios, lo mejora de forma exponencial en cuanto a resistencia, en cuanto a capacidad y evolución, en cuanto a nivel de fallos, es imbatible. O sea, es que es un modelo que hoy por hoy es imbatible. Entonces, ¿quiénes son los herederos pues de los SaaS, de los Oracles, de los IBMs, pues los Cloudera, los Confluent, los que han sido grandes contribuidores en el mundo open source y que como grandes contribuidores de repente pueden ofrecerte también, sobre todo a industrias que requieren de una estabilidad y de un nivel de servicio muy controlado, pues te pueden ofrecer esa capacidad de innovación, esos productos, pero también su soporte. Entonces yo creo que por ahí van los tiros en la industria. Y en el propio banco, pues yo creo que en el fondo tenemos que cambiar también el chip en el banco o en determinados sectores. Tenemos que empezar a practicar ese open source / inner source y dejarnos de producir software, digamos, propietario y tener esa visión, digamos, tan de querer controlarlo todo y empezar a pensar que el mundo cambia. El desarrollo de software yo creo que está cambiando de forma radical en ese sentido. Entonces, mi visión es esa, es que los herederos serán los contribuidores y los que hagan productos que sean muy utilizados. Cuanto más utilizado sea un producto, al final esa es la garantía, la mayor garantía de que va a tener unos índices de calidad elevadísimos, un nivel de soporte elevadísimo y una capacidad de evolución elevadísima. Uh-huh. Y claro, o sea, todos estos cambios, y te hago la pregunta que tiene que ver con formación y con talento, tú que has sido alumni de la escuela, de los primeros además, ¿qué es para ti un must desde el punto de vista, y además tú reclutas equipo y me consta que eres muy exigente, ¿qué le pides a una persona que tenga que trabajar cerca de ti, en tu entorno? Pues yo creo que al final
¿cómo resumirlo? O sea, yo creo que yo quizás sea muy clásico en esto, en lo que voy a responder, pero primero el feeling que te da la persona. O sea, me parece que es fundamental. O sea, y después, yo soy de los que piensa que los conocimientos los puedes adquirir. Y en un mundo tan cambiante, al final, tener unos conocimientos hoy tampoco te garantizan nada para el día de mañana, porque esos conocimientos evolucionan y cambian muy rápido. ¿Qué es lo que pido? Pido personas que les veas esa curiosidad, ese hambre por aprender, esas ganas de estar constantemente evolucionando y que les apasione esto tanto como me apasiona a mí o como le apasiona a mis equipos, ¿no? Eso te aseguro, Enrique, que es casi lo que más busco. O sea, por encima quizás de todos los conocimientos que puedan poner encima del currículum y demostrables con 100.000 certificados, una persona curiosa con las capacidades que tenemos hoy de formación, con las que aportáis vosotros y con las que se pueden obtener casi gratuitamente en Internet hoy en día, igual es imbatible. Esa persona al final es una garantía de que te va a funcionar. Entonces, suena muy, muy clásico, pero yo creo que es el aspecto más relevante. Las personas seguimos siendo personas y nuestro valor está dentro de nosotros, es intrínseco, no forma parte de lo que hayas hecho, ni de... Es verdad que tus experiencias te aportan otro tipo de conocimientos y de valor, ¿no? Pero en este mundo tan cambiante, o sea, yo lo llamo el ecosistema darwiniano, ¿no? O sea, sobreviven no los más listos, no los más fuertes, no los que más saben, sobreviven los que mejor se adaptan. Y esa inquietud, esa curiosidad es la que te garantiza que el equipo se va a saber adaptar a las necesidades, ¿no? Eso es lo que busco yo. No sé si es la mejor solución, pero... Sí. No, bueno, pero o sea, yo la comparto 100%. O sea, yo creo que, y de hecho en mis equipos lo que traslado también es eso, o sea, pasión por el dato, pasión por la tecnología y el resto viene después, ¿no? Curiosidad, yo creo que también es una palabra que la uso, es decir, yo creo que el data scientist, el data engineer, los tiempos han cambiado. Tú también nos has vivido un proceso de transformación y fuiste de los primeros en verlo y dices, bueno, es que te tienes que estar transformando pues constantemente. Es decir, el estado del arte de algunas de las tecnologías, metodologías, cambian cada 18 meses, cada 9 meses, con lo cual lo que tienes que practicar es la capacidad de desaprender, ¿no? Hablábamos antes oye, pues alguien que está en una oficina haciendo 20 años lo mismo, ¿cómo ahora va a dar pasos atrás y lo va a hacer de otra manera, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso es lo importante, el poder decir, oye, yo he estado tomando decisiones con esta tecnología empaquetada, on-premise, donde tenía el servidor casi debajo de mi asiento. Y ahora, pues bueno, pues es un entorno cloud, multicloud, donde el servidor no sabemos dónde está, donde te tienes que confiar en la seguridad. También creo que las circunstancias que estamos viviendo de teletrabajo, pues exigen una confianza. O sea, tú tienes que confiar en un montón de gente que no la ves, que está en su casa, que se puede distraer, que puede tener un bebé que llora, que de repente, oye, pues le entra hambre y come. Y tienes que confiar en que se van a cumplir los objetivos, se cumplen las tareas, se cumplen los procesos. Y eso es lo importante. Pero Porque igual, es exactamente igual, Enrique, que confías, por ejemplo, en un open source que dices, oye, y si tengo una incidencia, ¿seré capaz de resolverla en un tiempo razonable? Yo muchas veces pongo el ejemplo, ¿y cuánto tardamos con un proveedor formal, oficial, en responder una incidencia crítica si no tienes el super mantenimiento premium contratado? Pues sí, porque también hemos idealizado a los fabricantes. Yo una vez a un fabricante muy conocido, mediano, pues cuando fui a su headquarter fuera de España, pues la verdad que me eché las manos a la cabeza. Es decir, digo, pero oye, ¿y dónde están los programadores? Me dijeron, no, pero si son estos. Y eran 10 programadores. Y en la empresa no había más de 50 personas. Entonces digo, pero bueno, pero entonces
vosotros ganáis dinero mientras dormís, ¿no? Me dice, hombre, sí, lo que pasa es que cuando hacemos cuando hacemos la release, pues sí, pues hay 3 meses de trabajo duro, pero el resto, entonces, el open source, pues al final lo que nos ha costado que nos entre en la cabeza es que open source es inteligencia colectiva y que al final todo esto va de aportar conocimiento y que ese conocimiento pues al final tiene un multiplicador que es escala logarítmica y entonces dices, bueno, pues es que eso es lo que hace que, oye, pues que en 5 años, en 3 años tienes un producto no solo ya maduro, sino que además puede tener unas ramificaciones que cualquier fabricante hubiera tardado a lo mejor 20 años, ¿no? En tener una aplicación de Windows o de Office como la tenemos hoy. Es otra historia. Lo que pasa es que, claro, asociamos el open source con el movimiento hippie, ¿no? Asociamos el open source con algo bueno, que es gratis, ¿no? Que lo puedes coger y no, es otra filosofía. Es decir, tú coges... Y algo desgobernado. Y yo creo que no tiene nada que ver con el desgobierno. Tiene un gobierno completamente distinto, descentralizado, donde pues impera lo que tú dices, la inteligencia colectiva. Y es verdad que a veces también lo tenemos muy idealizado, ¿no? Como si fuera algo altruista que hacen 4 matados por ahí. No es verdad. O sea, está también dirigido y está también perfectamente orientado por intereses, como todo en la vida. O sea, no hay nada sobre lo que no subyazca intereses detrás, ¿no? Entonces, pero es un modelo que es imbatible hoy por hoy. Sí, no, desde luego. O sea, es imbatible y a una escala que ahora mismo ya es difícil de derrotar y se va a llevar por delante pues algunos de los fabricantes que a lo mejor hemos mencionado pues en un plazo de 5 años vista, ¿no? Y parecían imbatibles. Bueno, yo creo que Hay alguien que quería hacer una pregunta, Enrique. sí, podemos abrir el turno de participación. Yo mismo, antes de que vayamos a la parte más tecnológica, que evidentemente se está desarrollando en el sector, la verdad es que cuando habéis comenzado a hablar de formación, pues se me ha ocurrido la pregunta y aunque ahora derivemos a otro lado, sí que quería preguntaros, además con el talento que ambos tenéis y sobre todo el radar que tenéis para ello, y viendo también a presentes alumnos, ¿cómo está el estado? ¿Está bien el estado del arte en la parte tecnológica, de esa parte analítica y todo lo que hay detrás? Pero también cómo está el estado del talento tecnológico en el sector, en las empresas de banca, financiero. Es cierto que Diego ha hablado un poco de qué es eso que busca en una posible contratación, en perfiles que incorporar, pero digamos haciendo un pequeño radar en cómo está el talento y cómo se gestiona y qué necesidades puede tener, sí que creo que, y más en un foro como el de hoy, nos interesaría pues esas dos visiones que podéis tener los dos del estado del arte en cuanto al talento tecnológico. Bueno, no sé quién quiera de los dos. Empieza tú, Enrique, venga. Bueno, a ver, yo soy el telonero. Empiezo. Bueno, venga. No, bueno, el estado del arte, pues yo creo que desde el punto de vista del talento sigue habiendo un gap enorme, pues porque, y nos pasa a todos, pues faltan buenos data engineers, pero data engineers de verdad, es decir, no solamente que conozcan la partitura, que no toquen de oído, que toquen varios instrumentos, que tengan capacidad para dirigir la orquesta, que tengan capacidad para improvisar. El tiempo real, es decir, el tiempo real nos cambia mucho, es decir, y eso exige pues, que todo tiene que estar funcionando, exige una calidad 99, muchos nueves, todo esto además se puede caer, entonces esto exige una tensión y o sea, es el rabioso directo. Para eso hay que estar preparado. Y luego, pues, desde el punto de vista del conocimiento, pues claro, ¿qué es lo que tiene el open source? Pues lo que tiene el open source es que esta ingeniería, inteligencia colectiva hace que las versiones, los releases cambian un día sí, otro también. Y esto es un ecosistema que es un animalario, es decir, al final, es decir, son muchísimos animales, es un zoológico completo
y en cuanto cambia un color, pues ya tienes que hacer fine tuning en todo el ecosistema. Entonces, y esto es relojería, o sea, nos pensamos que, o sea, el Big Data son grandes números. No, es precisión absoluta. Y en un banco todavía más, cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de fraude. A mí, si me llegan 3 mensajes en la tarjeta y me cortan la visa, yo monto un pollo si no es real. Entonces, es que si me cortan la visa es porque de verdad hay un uso fraudulento. Entonces, los falsos positivos, los falsos negativos. El estado del arte está cambiando constantemente. Si hablamos de procesamiento de lenguaje natural cada 9 meses, si hablamos de imagen artificial, pues está cambiando cada 18 meses. Si hablamos de técnicas avanzadas de forecasting en determinados mercados complejos, os diría que cada 6 meses puede salir modelización nueva. Entonces, es un cambio, es un poco lo que comentaba también Diego, es decir, es un cambio tan permanente que nos obliga o te obliga, si estás en el mundo open, a estar estudiando constantemente y pegado a la comunidad. Sí, absolutamente. Y por complementar un poco lo que decías, hay una carencia absoluta de talento ahora mismo en el mercado y de perfiles en todos los sentidos de estas nuevas tecnologías, pero básicamente porque cambian tan rápido que, como digo yo, es que son muy pocos los elegidos para estar capacitados para mantenerse activos. O sea, al final... Sí, y luego hay mucho oportunista también. O sea, esto no va de hacerte un Coursera, coger los conceptos y bueno, pues esto es facilísimo porque, oye, me descargo cualquier aplicación y bueno, y de repente pues ya sé programar. No. O sea, esto requiere pegarse, requiere tropezar, requiere equivocarse hasta que aprendes y hacer las cosas bien. Y las 20.000 horas, ¿no?, que decía uno, o las 10.000 horas que decía uno que tienes que hacer para ser maestro en algo, ¿no? Exactamente, pues es igual. Entonces, pues también, pues a veces te equivocas fichando y bueno, pues eso tiene un recorrido corto, pues porque al final, oye, pues estas personas pues duran 6 meses, duran 3 o duran, pues en el primer proyecto se les ve el plumero, ¿no? Entonces, lamentablemente. Entonces, esto lo que hace también es que en el sector pues hay muchísima rotación y bueno, y hay espuma y hay que separar la espuma del café. Comentabas antes que busco yo en las entrevistas. A mí se me ve mucho el plumero cuando elijo una persona, pero tengo una persona en mi equipo que es, como digo yo, es el que hace las preguntas difíciles, porque con 3-4 preguntas es capaz casi con un 99% de fiabilidad, como decías tú, con un nivel de accuracy increíble de detectar dónde está el bluff y dónde está la realidad. Porque sabe hacer las preguntas difíciles y sabe qué es lo que respondería una persona con las características que buscamos y qué es lo que respondería cualquier otro. Claro, o sea, sí. el solapista, como digo yo, el que se ha leído el libro por la solapa, pues Claro. sabe lo que sabe, pero no le hagas la pregunta de fastidiada porque le va a costar mucho respondértela. Claro. Sí, simplemente con que hagas la pregunta de, oye, ¿qué pieza usarías para qué cosa o qué versión estás utilizando? Pues son preguntas que te das cuenta si está en la aplicación o está en la teoría, ¿no? House, que estás ahí con la mano. Sí, hay varias preguntas ya pendientes. Bueno, lo moderas tú, Álvaro. No, adelante, House. Yo tengo en el chat Vale, sí, alguna. yo tenía un par de preguntas para Diego Litton y la primera es desde el punto de vista consultor. Mira, siempre estamos hablando del dato, de que vamos a convertir el dato en información, de la necesidad del dato y de la inmediatez del dato. Dato en tiempo real no, en rabioso tiempo real, ¿no? Y luego resulta que nos encontramos que el dato está como mínimo en D+1. Todavía no podemos acceder al operacional y capturar información de ahí para tomar decisiones sobre la marcha, corriendo. ¿Cuáles son las barreras tecnológicas para que eso no suceda y podamos ir a por el operacional y tomar decisiones de verdad en tiempo real? Y luego tengo otra segunda pregunta.
Bueno, tomamos ya decisiones en tiempo real. Lo que pasa es que hay cosas que son lamentablemente batch. Y luego también nuestra mentalidad a veces, como decía antes, pues también es batch. O sea, en organizaciones donde el 90% de su gestión se ha hecho en batch, en D+1 o incluso en M+1, pues cambiar esas mentalidades cuesta, es un cambio cultural. ¿No? A veces no es solo el cambio tecnológico, sino es el cambio cultural de las personas de darse cuenta que se pueden hacer las cosas de otra forma. Y luego hay procesos que, como digo yo, hay procesos que son batch. O sea, un cierre contable es un cierre contable. Lo puedes vestir de lagarterana, pero hay un señor que todos los días lo que quiere saber es cómo ha cerrado el banco a las 12:00. Y le puedes dar todas las vueltas que quieras, pero es el cierre contable, o el cierre del año, o la cuenta de resultados. O sea, hay cosas que son absolutamente y dolorosamente batch. Y luego en el real time, ¿qué se puede hacer? Pues se pueden hacer infinidad de cosas. Nosotros ahora en la plataforma que tenemos, pues la verdad es que surgen un montón de oportunidades, pues eso, de interactuar en tiempo real con el usuario. Pero como digo yo, tienen que ser soluciones para el tiempo real. O sea, para mí un caso de uso de tiempo real es en el que está pasando algo y me lo tienes que solucionar ahora. Si no me lo solucionas ahora, ya me da igual que me llames mañana o que me llames dentro de una semana con una propuesta por muy buena que sea. Si estoy un cajero sacando dinero, necesito aumentar mi límite de dispuesto porque ya lo he cubierto y en ese momento no me das una solución o en el cajero o en mi móvil en ese instante, me voy a ir a otro sitio, voy a sacar dinero con otra tarjeta, me voy a cabrear con el banco y además me va a cobrar una comisión seguramente. Con lo cual, como no me lo hagas ahí, que al día siguiente me vayas a contar que puedo aumentar mi límite de crédito de dispuesto, no me sirve. Ya, no solo no me sirve, sino que me cabrea. Yo digo, y una última pregunta, y esto es ya como un cliente de banco, ¿no? Y además, de verdad, como cliente de tu banco. Dentro de 5 años, ¿qué notaré? Todas estas tecnologías y todo esto que estamos hablando, ¿en qué se va a traducir en mi experiencia con respecto al banco? ¿Qué notaré? Uf, qué pregunta más difícil me haces. Toma, ahí va. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me cuesta mucho percibir los cambios en tiempos así, porque a veces me tengo que parar y pensar qué estábamos haciendo en el 2015, por ejemplo. Yo en el 2015 empecé a trabajar con el Big Data. Y no era pionero. O sea, antes ha dicho Enrique que yo soy de los pioneros. No, en el 2015 ya había mucha gente haciendo cosas en Big Data. Es verdad que en la industria bancaria no tanto, pero ya había mucha gente que trabajaba con Hadoop y con tecnologías. En el banco fuiste de los primeros, Diego, no seas modesto. Y sí, en el banco sí, pero yo es que no me considero un bancario, yo me considero un tecnólogo. Entonces, en ese sentido, pues a mí me parece que lo que hacemos pues, no es innovar muchas veces, es innovar en nuestro sector, pero innovan otros, ¿no? ¿Qué estaremos haciendo? Pues no lo sé. Quiero pensar que muchas más interacciones en tiempo real de las que hacemos hoy, mejorar la experiencia de nuestros clientes, que yo creo que es el gran debe en el que estamos todavía. O sea, hay muchas de las cosas, o sea, yo como usuario también siento que nos falta mucho por hacer. El otro día me decía un director del banco, me contaba la frustración que tiene con su mujer, porque siempre que va a sacar dinero al cajero, dice, pues, o está fuera de servicio, o dice, pero no podéis poner un simbolito en el mapa o en el de, oye, el cajero ya hoy no va a funcionar, no vayas porque ya vas a salir a hacer el tonto, vete a otro o dime cuál es el más cercano que tengo disponible. Pues esas cosas que se nos ocurren cuando nos pasan, pues todavía nos cuesta que les demos forma y que salgan realmente casos de uso de ese tipo. Pero están saliendo y cada vez más y cada vez con más rabioso tiempo real, que yo creo que es una de las grandes apuestas. Entonces, ¿qué notaremos? Pues yo quiero pensar eso, que el rabioso tiempo real encontrará soluciones y sobre todo experiencias que hoy, pues obviamente en la banca tradicional ni imaginábamos y que dentro de 5 años pues serán el día a día, ¿no? Gracias, Carlos.
Tenemos en el chat una pregunta que dice: ¿en qué tecnologías deberíamos centrarnos para entrar en el sector banca financiero? ¿Qué es lo que más demandáis? ¿Data engineer, data scientist, especialistas en inteligencia artificial? Todo. O sea, como decía antes, hay una carencia tan absoluta de esos perfiles que al final demandamos todo. Esos tres tipos, sí, o sea, cualquier experto de datos. Antes comentábamos también, Enrique y yo, el gobierno del dato. O sea, el dato ha sido el gran olvidado durante muchos años. Hemos hecho aplicaciones, hemos hecho arquitecturas y hemos organizado catálogos de nuestras aplicaciones, de nuestras arquitecturas, arquitecturas de referencia, pero catálogos de datos serios, yo creo que hay muy pocas organizaciones que tengan. Y lo que no nos damos cuenta es que lo que realmente perdura son los datos. Las aplicaciones cambian, el software cambia constantemente. Las organizaciones cambian, los procesos cambian de las organizaciones. Los datos siguen siendo los mismos. Aparecen nuevos datos, evolucionan, pero los datos de hace 20 años son igualmente válidos que los de ayer. Y eso es lo que nos cuesta centrar. Entonces, otro perfil súper demandado, que yo creo que cada vez va a ser más demandado, es ese conocedor de datos, ese gobernador de datos que entiende perfectamente los datos en su esencia y no dentro del contexto de una aplicación o dentro del contexto de un producto final, ¿no? Sino lo entiende como un valor en sí mismo que puede aportar un beneficio brutal. De hecho, yo creo que uno de los grandes, de hecho no, o sea, estoy convencido que uno de los grandes activos que tiene el banco son sus datos. Y eso es de las cosas que más nos protege, entre comillas, junto con la regulación para que entren otros players que entrarán y que ya están entrando de una forma o de otra, ¿no? Pero el conocimiento, por malo que sea el que podamos sacar ahora mismo de los datos de nuestros clientes, es oro. Es oro. Entonces, esa información sobre nuestros clientes basada en esos datos, yo creo que es la gran ventaja competitiva que tenemos. Una pregunta que realmente son dos. Dice: ¿qué métodos son los más utilizados en el área de inversión en mercados financieros? Y la segunda, pues os las queréis dividir o lanzando el pulso a ambos. ¿Plataformas como Sofía terminarán implementando bots basados en inteligencia artificial? Sí, sin duda. Sí, de hecho yo creo que en Openbank ya estamos haciendo cosas de ese estilo y seguiremos haciéndolas. Y la primera era pregunta. La primera es: ¿qué métodos son los más utilizados en el área de inversión en mercados financieros? ¿En qué sentido? Perdona. Jaime. Hola, buenas. Me refería en el área de inversión, si se encuentra a día de hoy la inteligencia artificial usándose de forma autónoma o tiene que estar siempre monitorizada, porque por lo que tengo entendido, corre riesgo este tipo de bots de, si no se monitorizan, cometer errores muy graves que pueden quemar cuentas enteras en algún caso. Esa era un poco la pregunta. Claro, tú te refieres a si tenemos robots, o sea, invirtiendo en mercados constantemente y demás. Sí, correcto. No sé hasta qué punto, no soy un experto en el mundo de mercados, pero yo creo que sí tenemos asesores financieros, sí seguramente todo el mundo de la inversión automática y de los, no me sale ahora, de los algo tradings y este tipo de cosas, pero tú piensas que el banco al final invierte el dinero de sus clientes y muchas veces pues con intención de generar un beneficio, o sea, no de hacer una apuesta, sino de tener una apuesta súper clara. Y entonces me cuesta trabajo imaginar que esté usando algoritmia sin supervisión muy cercana en ese sentido. Pero no lo sé, no soy un experto. Vale, muchas gracias. Hay, bueno, comentarte, Jaime, que desde los años 90 pues hay procesos en las mesas de tesorería o en mercados que están
automatizados, ¿no? Con automatizaciones simples, ¿no? De tal manera que oye, pues un valor baja de tal soporte y salta un trigger y se realiza una operación. Hoy, pues evidentemente esa automatización pues es más inteligente y son automatizaciones que están entrelazadas, son más complejas y por supuesto que las hacen todos los players del mercado. Lo único que para determinadas operaciones donde haya un determinado riesgo, pues hay una supervisión. En todos los casos hay una supervisión, pero todo lo que se pueda automatizar se automatiza obviamente. Y en la parte pues predictiva, pues sí, pues yo creo que como hemos hablado antes, es decir, se dejan de utilizar pues modelos o analítica empaquetada por fabricante y yo creo que ahora cada entidad pues con su equipo de data scientists, con el conocimiento funcional que se pueda tener de un determinado mercado, pues se realizan modelos ad hoc y en ese sentido pues ahora una entidad puede ganar más dinero que otra pues en función de un determinado modelo predictivo sobre mercados de futuros, opciones, mercados complejos, pues porque estás adivinando tendencias a largo plazo, ¿no? Y con las latencias de esos modelos, Enrique, también, sobre todo eso juega mucho. Ahí entran. Lo que pasa es que yo entendía la pregunta más en el sentido de si se hacía absolutamente sin supervisión. Y ahí es donde me da que, o sea, tiene que estar muy, muy controlado este tipo de cosas y con los, pues eso, con las salidas del mercado en los momentos adecuados, sobre todo cuando las cosas se disparan. Claro. Los mercados son tremendamente volátiles ahora y bueno, pues es verdad que no sé cuáles son los números reales, pero creo que el nivel de inversión ahora mismo por robots o por algo trading me parece que es pues, cerca fácil más del 50 o del 60% de las operaciones que se realizan, con lo cual al final pues hay poco margen ahí realmente para la improvisación. Pero... Sí, pero por lo que tengo entendido, la mayor parte de esos trading bots, y con esto termino, que no quiero quitar más tiempo, la mayor parte de esos trading bots son high frequency trading al final y son algoritmos muy simples, pero que ganan en velocidad. Mi pregunta iba un poco en torno a si llegará el momento en el que no compitan por velocidad, sino por capacidad, porque realmente conocen muchos más datos, o sea, una inteligencia artificial puede manejar muchos más datos que una persona invirtiendo. Sí, pero ya compiten en capacidad. Por eso te decía que hay algoritmos que ganan dinero pues precisamente porque tienen firma y pues más que por la tecnología que como comentaba Diego, está al alcance de todos, es por oye, pues el conocimiento funcional y determinado índice de mercado pues te hace, pues oye, cómo reduces los sesgos, cómo afinas el modelo para que la accuracy pues sea del 99%, ¿no? Porque ahora mismo pues todo el tema de latencias y pues cada vez ahí el ganar esos milisegundos pues es una competición que y desde el punto de vista de tecnología y de redes y ahora con el 5G pues está yo creo que más madura, ¿no? En ese sentido. Luego alguien hacía una pregunta sobre el tema de Sofía. O sea, Sofía es una arquitectura, una plataforma que por supuesto que está incorporando bots en aquellas cuentas o clientes en los que está funcionando, ¿no? O sea, que por supuesto. Otra pregunta que tenemos es en materia de inteligencia artificial y analítica avanzada. ¿Qué grandes diferencias hay entre diferentes entidades, bancos? ¿Hay alguien que está haciendo algo verdaderamente rupturista fuera de España? Bueno, sí, claro, hay elementos disruptivos, ¿no? en todos los sectores y en el financiero también. Hay neobancos, como sabéis, que están haciendo 100% digitales. Es verdad que con una oferta todavía reducida de productos, la mayoría de ellos, pero bueno, muy competitiva, sobre todo porque sus costes son muy bajos. Hay fintechs y insurtechs que están compitiendo muy, muy fuerte en el mercado. Igual
productos y servicios, yo eso lo llamo en mi lenguaje personal la muerte a pellizcos, ¿no?, de los bancos, porque te van pellizcando en pequeños servicios, en pequeñas cositas, pero poco a poco te van robando el mercado. Es verdad que también creo que al final tienen un recorrido relativamente corto, porque al final los bancos terminarán adquiriendo ese conocimiento, pues o bien vía adquisición o bien de alguna forma yo creo que terminará yendo a los grandes players. Y luego están, pues eso, los grandes players tecnológicos que en algún momento entrarán en este mercado. Bueno, Google está ahí ya cerca, ¿no? Y si no han entrado antes, como digo yo, es porque no les ha interesado. Los márgenes están como están, el negocio no está precisamente boyante, cada año se van reduciendo más los costes, las inversiones y demás, y hay que sacar el dinero de otro tipo de cosas, pero desde luego del margen financiero de prestar dinero ahora mismo y por los años que nos esperan, yo creo que pocas opciones hay de ganar mucho dinero por ahí, ¿no? Y bueno, pues poco más, no sé. Soy José Jaramillo. Tenía una pregunta. Sí. Empresas grandes, en concreto bancos como Santander, a la hora de trabajar con Big Data, ya sea bien para temas de inversión financieras o tema de procesamiento de datos de clientes, lo que sea, ¿tienden a internalizar todo este trabajo o de alguna forma se apoyan en empresas externas que sean su partner en este tipo de trabajo y tengan externalizado todo no solamente la infraestructura, sino también el know-how, por decirlo de alguna forma? Qué buena pregunta. Pues como todo en la vida también va cambiando eso. Nosotros en tecnología siempre hemos tenido, pues, no sé, un nivel de equilibrio entre internos y externos, pues seguramente de un 80, 70, 20, 30, ¿no, Enrique? Más o menos por ahí se ha ido moviendo. Sí. O sea, muy pocos internos, además normalmente perfiles altos, con una carrera muy de consultoría, pero muy poco técnica, ¿no? O sea, más gestores que desarrolladores, por entendernos, o técnicos, ¿no? Pero como todo está cambiando, yo creo que ese conocimiento cada vez tendrá que ir yendo más hacia el propio banco, pero por los motivos que decíamos antes, porque pues habrá que empezar a elegir entre tener talento o contratarlo, ¿no? No creo que dejemos de subcontratar en grandes empresas porque al final tampoco puedes mantener un nivel de recursos como el que demanda el desarrollo de software en un banco, ¿no? Pero sí se equilibrará mucho más. Y sobre todo yo creo que se empezará a naturalizar que realmente el desarrollador o el oficio de desarrollar o de generar valor o de hacer analítica o de generar modelos no es un oficio menor que el que gestiona un equipo. Y yo creo que eso es lo que realmente también está ocurriendo ahora, ¿no? Que nos estamos dando cuenta de que, oye, que el valor viene del software y el software lo hacen personas. Y bueno, pues a lo mejor hace falta una persona que organice los equipos para empezar a gobernarlos y ordenarlos y tener una dirección clara, pero no hacen falta 20. O sea, la típica imagen que teníamos siempre y que hemos grabado en nuestras cabezas, ¿no? De 20 patrones y un remero y diciendo, oye, que la barca va lenta. Y dicen, no, y lo raro es que ande. Sí, yo creo que aquí hay un cambio de paradigma, como bien indicas, Diego, y bueno, pues hay una democratización también del conocimiento, de la tecnología. Pues antes la tecnología era propietaria, era de unos fabricantes, los fabricantes pues tenían una red comercial que eran los integradores certificados y solamente ellos podían hacer una instalación, con lo cual el cliente se veía obligado de alguna forma a utilizar un externo. Eso ha cambiado, es decir, y ahora pues tú te lo puedes hacer todo, es decir, en modo IKEA o en modo Leroy Merlin. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cuando hablamos de datos, pues ahora resulta que el dato pasa a ser uno de los mayores activos de las compañías. Antes no lo era. Y además hay una normativa. Además, el dato puede tener un multiplicador de valor. Entonces, ¿cómo ese conocimiento lo tienes fuera?
pues difícil. Entonces hay un proceso de internalización, perdón, de este conocimiento, que no tanto de la tecnología, que te puede dar igual donde esté, porque ahora mismo, oye, pues está en cloud y te da igual, pues pagas por uso, ¿no? Pero el conocimiento en el uso, la aplicación de la tecnología y de la analítica avanzada de los datos, yo creo que se prefiere tener dentro. A lo mejor en una primera etapa pues lo tienes fuera, pero en la medida de lo posible que puedas tener tu propio equipo, pues luego, oye, vas pidiendo ayuda pues cuando lo necesitas. Esa es un poco... Y sí, hay una demanda muy creciente y además hay un cambio de tendencia clarísimo ahí. O sea, estamos apostando desde hace 3, 4 años, pues eso, por atraer talento joven, además, en muchos casos, no necesariamente joven, pero sobre todo joven, y con nuevas y de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, y eso es una apuesta clarísima. Eso hace 10 años era impensable. O sea, no eran los perfiles que contratábamos ni de lejos y no era la apuesta, pero ahora sí. Pues ahora sí. clarísimamente eso se ha invertido. Bueno, pues nos hemos pasado ya del tiempo, 12 minutos, y la verdad que, bueno, pues eso da idea. Normalmente somos bastante puntuales, Diego, con los webinars, pero yo creo que hacía tiempo que no nos íbamos y nos hemos ido pues de manera natural, ¿no? Pues porque había preguntas y porque yo creo que la conversación contigo pues es muy interesante. Podríamos seguir otra hora más sin ningún problema, porque además yo creo que lo bueno es que opinamos lo que pensamos, ¿no? Y podemos interactuar con cualquier pregunta que nos hagáis. Al final hemos tocado temas súper interesantes que van pues desde la tecnología, al talento, a los clientes, al aporte de valor, dónde está la última frontera. Pues Diego, yo creo que te cazaremos dentro de poco otra vez para seguir hablando y comentando todos estos temas, y te agradecemos muchísimo pues, la participación en este webinar de Envip y siempre es enriquecedor hablar contigo. Bueno, pues nada, yo estaba encantado como si estuviera en mi propia casa. Así que nada, muchas gracias por todo y nada, espero que os haya aportado algo un poco la conversación y yo desde luego he estado muy cómodo. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos por seguirnos hasta aquí. Un saludo. Chao. Saludo.